La AMIS es una asociación que tiene ya una larga historia, como su nombre bien lo dice, es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es la agrupación de las compañías de seguros de la industria mexicana. AMIS es el detonador, digamos, de las iniciativas y tiene que ser más importantes gremiales. Sus objetivos principales son representar evidentemente los intereses de sus asociadas, hacer que el sector sea cada vez más grande y más útil para nuestro país, más grande en el sentido de cobertura y más útil en el sentido de protección. Tiene una variedad de funciones, tal vez la más importante se refiere al trabajo de relación con el gobierno y de cabildeo con los sectores públicos. Pues la forman prácticamente todas las empresas de seguros del país. Nosotros representamos a 86 de las cerca de 100 aseguradoras que hay en el país. Agrupa compañías de diferentes orígenes, capital nacional, capital extranjero, de tamaños muy distintos, de operación de ramos muy diferentes. Nuestra actividad es una actividad muy relevante para la economía mexicana, para la economía nacional. Al promover el seguro, se promueve el desarrollo del país. Para tener una economía que se preocupe menos y una población que se preocupe menos por sus riesgos individuales y más por sus proyectos personales y de negocios. AMIS ha hecho una labor muy destacada. Podemos ser más como en conjunto, como gremio, como asociación, que lo que podemos ser en lo individual o como empresas en lo específico. Bueno, para mí el periodo que yo ocupé la presidencia de la AMIS a título personal fue un momento muy importante en mi vida. Fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchísimo. Bueno, es muy honroso ser presidente, evidentemente. Siempre he pensado desde que estoy en esta actividad aseguradora en la que llevo más de 40 años, que es muy importante el contribuir a nuestro gremio. Para mí el haber llegado a ser presidenta de AMIS fue un honor sin lugar a dudas porque significa la confianza y el respaldo de las compañías de la industria, pero también porque fui la primera mujer en liderar la asociación. Tuve la oportunidad de trabajar ya muy de cerca con el equipo de AMIS, que siempre ha sido un equipo pues, dedicadísimo y con una gran vocación. Para mí fue una distinción muy importante. Para mí fue muy satisfactorio representar este sector. Es un sector que siempre ha respondido, es un sector que ha cumplido siempre con su obligación. Fueron 3 años sumamente intensos a través de la experiencia de trabajar para los demás. Y en caso particular mío, tengo antecedentes familiares en el que tanto mi papá como mi abuelo fueron también en su momento presidentes de esta asociación. Y yo diría que fue un privilegio, pero a la vez un gusto también ser el representante de la asociación. Yo creo que las características que debe tener un presidente de una asociación como esta, pues es básicamente tener un conocimiento amplio de la industria. Una gente que conozca profundamente al seguro y que tenga vocación aseguradora. Tener un compromiso en trabajar por el sector, porque estamos no representando ni siquiera nuestra propia compañía, sino representando al sector. Tener una cierta experiencia en cómo está organizada la asociación. Tener una buena interlocución y una buena comunicación y de entender la problemática que viven las distintas asociadas. El presidente de AMIS tiene que estar consciente que conlleva a considerar y escuchar a todas las voces para poder representarlas de manera digna, y en ese sentido una mentalidad de pluralidad es fundamental. Participar en la vida activa de algunos comités, fundamentalmente el comité ejecutivo, haber sido vicepresidente, es el tipo de experiencia que te permite ir preparándote al rol que es la presidencia de la asociación. Y creo que una característica muy importante es entender que el interés de la industria está por encima de los intereses de las empresas. El presidente de AMIS siempre tiene que tener en su contexto que no estamos únicamente para hacer negocios, sino que estamos realmente para proteger a la sociedad. Creo que también debe ser una persona que pueda negociar, que pueda relacionarse con los demás, que tenga empatía. Que tenga empatía por las necesidades y por los requerimientos que en este caso
los asociados puedan tener, sin dejar a un lado, evidentemente, las grandes necesidades, carencias que la sociedad mexicana tiene. Yo creo que 3 valores fundamentales del buen líder: integridad, respeto, responsabilidad. Uno de los eventos más representativos fue nuestra participación en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que le dio una apertura no solamente a la economía y proyección mundial a México, sino también al sector asegurador. Pues el reto concreto mayor fue el Pacto de Solidaridad Económica, que fue un acuerdo entre todos los sectores del país de congelar los precios de todo para frenar la inflación que había llegado a 150%. Primero la negociación de la nueva ley de instituciones de seguros y fianzas. Logramos llegar a acuerdos importantes para tener una regulación de avanzada que nos pone hoy a la vanguardia de la industria aseguradora mundial y sobre todo de América Latina. Y segundo, nos tocó vivir la epidemia del H1N1, en la que había una completa incertidumbre sobre qué podía pasar. El reto más importante en ese momento, pasar de una visión de asegurar al país a una visión de administrar los riesgos, subirse al tema de la digitalización y ver cómo potenciamos al sector en la digitalización. Tuve el honor de presidir a la asociación durante uno de los mayores retos, no para la industria ni para México, sino para la humanidad, que fue la pandemia por COVID-19. Para nuestro gremio, la pandemia fue la oportunidad de demostrar la relevancia de la industria, no solamente porque pagamos por este evento la mayor cantidad de reclamaciones que se hayan registrado en la historia, ascendiendo a más de 3.200 millones de dólares, sino que también implicó el trabajar con las autoridades para agilizar reclamaciones, indemnizaciones y garantizar la cobertura de gastos médicos para los asegurados.